me acompaña el ex legislador y ex representante Olmedo Guillén. Olmedo, se reanuda la audiencia de Ricardo Martinelli con ese, pues, sabor de boca con un fallo casi en la puerta del horno que elimina la competencia de la Corte. Bienvenido. Gracias, Fernando. La verdad es que yo también estoy muy sorprendido de lo que se está dando, inclusive de la violación de los derechos humanos que se le está en estos momentos permitiendo de parte del mismo juez de garantía, Jerónimo Mejía, que evidentemente está patrocinando esas violaciones de los derechos humanos. El simple hecho que haya circulado en los medios de comunicación la nota y la opinión de Ortega, del magistrado, es una demostración más de la manipulación que se está haciendo en estos momentos del caso de Ricardo. Bueno, encima, para hacerlo más alevoso, que el nombre de Jerónimo Mejía sea el único que no se va a reemplazar en la Corte Suprema, o los dos magistrados. De los dos magistrados. Evidentemente, para los que conocemos cuál es el procedimiento y cómo va a ser la forma, él se queda. Sí. Se queda y ya se queda todo el periodo del presidente Varela, y obviamente pues la intención es que continúe con las prácticas que se está llevando en donde las audiencias, yo tuve el lunes en esa audiencia y de verdad que salí frustrado de ver cómo nos ofendía, dándonos una clase de docencia mala sobre todo, porque cuando él se pone a justificar los dos fallos anteriores de la Corte con relación a los amparos, es diciendo que él no suspendió la audiencia, que debería haberla suspendido en el momento que se acogió el amparo, dando muestras nuevamente de la manipulación que se está dando. Pero lo cierto es que las oficinas de derechos humanos aquí en Panamá pues, han guardado silencio cual muertos de todas las violaciones que se han dado a Ricardo Martinelli, porque desde el momento que pisó Panamá no tuvo asistencia de sus abogados. Bueno, este señor se atrevió a preguntar, bueno, y si el señor se puede morir en los próximos minutos en una forma soez y realmente vulgar de parte de un juez de garantía, esto de una acusación sin imputación, lo del año detenido en Estados Unidos que no se cuenta, a pesar de que estamos hablando del mismo caso, que no estaba detenido en Estados Unidos por otra cosa que no fuera esto que se está juzgando. Bueno, toda la manipulación del testigo protegido, este señor en Estados Unidos, el tal Piti, pues ganándose toda la plata del mundo, escondido en la embajada de Panamá en Washington, todas esas, alguien, pues, bueno, tal vez tú también lo recuerdes muy bien, que todas esas violaciones se fueron acumulando para presentar un gran informe en los últimos días de la dictadura. ¿Por qué ahora no se está haciendo? Es casualmente por eso es que yo retomo a la vida política, porque estamos viendo una deficiencia y una falta de orientación, falta un liderazgo que casualmente empiece a recabar toda esa información y empiece, porque no es solamente a Ricardo que se le están violando los derechos, ustedes tienen que estar conscientes de que hay muchísimos panameños que han estado presos, torturados psicológicamente, casos de que inclusive, usted tiene el caso de Jo, por ejemplo, o de Gustavo Pérez. Y Gustavo Pérez, pero el de Jo es todavía más delicado porque le tienen preso a la esposa y a la hija. A la hija. Por una finca de $40,000, donde el cuestionamiento es que justifique, pues, cómo la compró. Pero la pregunta es, todo eso armado por el tal Saltarín que ha desaparecido del mapa y ahora nadie lo encuentra. Totalmente, totalmente. Entonces, estas acumulaciones, como tú lo has mencionado anteriormente, es la que nosotros ahora vamos a empezar a acumular, a ordenar y a empezar también a los organismos internacionales a decirles, señores, pongan atención aquí en Panamá. Aquí estamos a punto ya de una explosión social. Sí. Por ese tipo de violaciones la gente está cansada. Mira, yo converso mucho con Sandra Escorcia y ella ya está haciendo un llamado a una rebelión y a las calles. Bueno, ella también fue allanada en su casa. Así es. De cosas. Entonces hay un movimiento y una violación sistemática a muchas personas. La gente tiene miedo. Claro. Es más, hay más miedo ahora, yo creo, que en la dictadura. Yo me he quedado sorprendido de ver cómo las personas ni siquiera a veces se atreven a conversar con uno por temor a lo que le van a hacer. No sé qué es lo que está pasando en nuestro país, pero obviamente no podemos permitirlo. Eso no se Llegó puede permitir. El momento, yo creo, ya de poner un alto y empezar nosotros a orientar a esa población. ¿Quién toma esa bandera de los derechos humanos? Porque a mí realmente es patético y lamentable
lo que uno ve a diario en este país sin que haya consecuencias para nadie. Bueno, yo creo que la pregunta cabe porque creo que una de las personas que vamos a empezar a liderizar ese movimiento vamos a ser nosotros. Nosotros la violación de los derechos humanos es fundamental. Las personas creen que uno va por temas personales o políticos. No, señores, aquí la violación de los derechos humanos, yo fui víctima de esa violación y por eso me identifico enormemente con los problemas que están teniendo ellos. Yo he hablado también con Italo Antinori, estamos dispuestos ya a empezar a hacer un movimiento, un grupo de personas que nos hemos caracterizado por nuestros principios fundamentales. Aquí se lucha por principios, no por intereses personales. Y en el momento en que el pueblo y nosotros como nación perdamos eso, estamos acabados. Estamos acabados. Entonces, ese es el peligro que estamos corriendo ahora mismo y por eso es que hemos retornado a la vida política para empezar nosotros a buscar esa falta de liderazgo. Hay una falta de liderazgo impresionante ahora mismo en cuanto a todo. Hoy, por ejemplo, hay una manifestación que las bases martinelistas están citando. Hoy a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, que yo creo que ya ese tipo de movimiento, ese tipo de malestar se empieza ya a dar. Y es lo peligroso, Fernando. Aquí lo que tenemos que tener cuidado los panameños es de que no podemos caer entonces en un desgobierno. Tenemos que tener mucho cuidado, pero también con mucha seriedad empezar a organizarnos, a manifestarnos y a protestar dignamente como lo hacíamos antes en la cruzada civilista. Así va a ser. Don Olmedo Guillén, Gracias por Fernando. estar con nosotros.